llama radiología básica. Quiero dejarle radiología básica. Ya. Vamos a leer todo. Primero, es importante saber esto, ¿no? O sea, ¿por qué nuestro curso está puesto en la cátedra? Porque obviamente las imágenes son esenciales en el proceso médico. No hay ningún paciente internado en el seguro que no tenga una placa o una imagen de cualquier tipo. Todos, el día de hoy, todos tienen imágenes. ¿Ya? Todos de todos. Nosotros por eso vamos a aprender a cómo se lee, cuándo se pide, cómo se pide, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la idea del día de hoy? Tenemos que entender un poco principios físicos, cómo se interpreta, un poco de medios de contraste y protección radiológica. 4 puntos a tratar. Mi curso, ¿cuándo empezó? ¿Desde cuándo se estudia? O debería estudiarse, desde 1895. ¿Por qué? Es cuando Röntgen descubre los rayos X. ¿Dónde? En Alemania. ¿De acuerdo? 1895. O sea que mi curso es joven. Mi curso es joven. La medicina, ¿cuándo empezó? Cuando empezó el hombre a ser hombre. La radiología no. Empezó en 1895. ¿Ya? ¿Con qué métodos contamos? ¿Con qué métodos contamos para hacer radiología? Hay métodos que utilizan radiación ionizante. ¿Ya? O sea, la energía es radiación ionizante, ¿no? ¿Ya? ¿Qué métodos son? Las placas simples, que se llaman también rayos X. La gente los conoce como rayos X. La tomografía computarizada utiliza rayos X. La medicina nuclear utiliza rayos X, que nosotros no vamos a ver en nuestro curso. PET-CT tampoco vamos a ver en nuestro curso. En nuestro curso vamos a ver rayos X, tomografía, vamos a ver mamografía, un poquito de mamografía, algo mínimo. Acá está también fluoroscopía, ¿ya? Fluoroscopía, y también tenemos densitometría. Todos esos utilizan rayos X. ¿Ya? Los rayos X pueden ser nocivos para la célula. Por consiguiente, no se pueden utilizar. ¿Y por qué pides eso? Por si acaso. Eso no existe. Vas a producir daño al paciente. ¿Ya? Si yo pido una imagen que utiliza radiación ionizante es porque tengo una hipótesis diagnóstica en mi paciente. ¿De acuerdo? Mi hipótesis, como les comentaba hace un rato, es que tengo roto el fémur. Mi placa será placa de fémur, ¿no? ¿No es cierto? Voy a irradiar al paciente, pero por algo que justifica. No por las dudas. ¿De acuerdo? La otra energía que usamos para producir imágenes, ¿cuál es? Las ondas de sonido. El sonido es el que están escuchando ustedes, ¿no? Pero mi voz, pero a un nivel no audible por el oído humano. ¿Eso qué es? Ecografía. Ecografía. ¿De acuerdo? Ecografía. Tenemos en escala de grises y Doppler. Las dos utilizan sonido. Y el otro método se llama resonancia magnética, que es una energía que es un campo magnético y ondas de radiofrecuencia. Ondas de radiofrecuencia que utiliza la 97.7, o sea, las radios comunes. Y el magnetismo es el imán que jugábamos cuando éramos niños, que jalábamos metales. De la combinación de estos con computadoras se fabrican imágenes de resonancia magnética. En conclusión, ¿cuáles son los métodos que pueden dañar al paciente y al operador? Los que utilizan radiación ionizante. ¿Y cuáles son los métodos que no dañan ni al operador ni al paciente? La ecografía y la resonancia magnética. Por consiguiente, tanto resonancia como ecografía se pueden utilizar en mujeres embarazadas. ¿De acuerdo? Las placas simples que más se utilizan, ¿cuáles son? El tórax y las placas de huesos. ¿De acuerdo? Son las placas más utilizadas y las que de alguna manera vamos a aprender a cómo se lee durante mi curso. ¿Cómo se forman las imágenes de rayos X? Hay que un poco entender eso para luego entender todo el curso. ¿Ya?
Primero tenemos un tubo de rayos X que utiliza muchísima energía eléctrica. No la que se enchufa acá, para prender la computadora, es una energía eléctrica. Nosotros en el hospital tenemos unas centrales eléctricas con cargas 1000 veces más potentes que las que están acá para la computadora. Los equipos producen rayos X, atraviesan al paciente que está en la mesa, y en el paciente que sufre son absorbidos en el paciente. No todos, una parte. Hay una parte que pasa y llega a un chasis. Los chasis antiguamente contenían dentro, ¿qué cosa? Unas placas. Hoy día, ¿qué contienen? Contienen sustancias de fósforo diferentes que finalmente producen la imagen, ya que es algo complejo. No es necesario estudiar mucho eso. Solamente hay que entender que del equipo salen como 100 de rayos X, ¿ya? Y según el órgano que pasen, van a ser absorbidos. El corazón, por ejemplo, que contiene músculo y agua, absorbe de repente 50% de los rayos X. En cambio, el aire, ¿cuánto va a absorber? Casi nada, absorberá 5. Por consiguiente, la imagen, el hueso, ¿cuánto absorbe? Prácticamente el 90% de los rayos X. Por eso que cuando los rayos X atraviesan el cuerpo humano, la parte donde está la columna, el corazón, se ve blanco y muy blanco. En cambio, la parte que atraviesa el pulmón se ve negro. Porque muy poquito es absorbido, simplemente. Los rayos X pasan como Pedro en su casa. Y eso se traduce en esto, que se llama las 5 densidades radiológicas básicas. En radiología convencional, que empezó en 1895 hasta el día de hoy, solo se ven 5 densidades. Ojo, esta parte es muy importante, es un punto caliente. Ustedes tienen que estudiar y entender muy bien lo que son las densidades radiológicas básicas. ¿Ya? Lo negro, como la noche, es el aire. Cuando toman placa, también le toman placa al aire, ¿no? No solo el músculo, sino lo que está al costado del músculo, es aire negro. El tejido subcutáneo es densidad de grasa, que se ve más o menos casi negro también. Luego viene la densidad de agua, que se ve gris. El músculo es densidad de agua. ¿El músculo es agua físicamente? No, ¿no es cierto? Pero toma esta densidad que se llama densidad de agua en radiología. Es decir, ploma. Luego viene la densidad de hueso, que son los huesos, este fémur que está por acá. Y luego la densidad metal. La densidad metal obviamente no es fisiológica, ¿no? Sino lo ponen, por ejemplo, los traumatólogos cuando operan esta cadera que está rota, ponen sus clavos y tornillos. Pero nosotros, basándonos en esta densidad, también podemos, por ejemplo, ver un cuerpo extraño. Ayer teníamos un paciente con un alfiler clavado ahí en la laringe. No, justo estaba en la glotis, ahí, justo en la glotis, en el paso hacia la vía aérea o hacia la vía digestiva. ¿Ya? Para suerte del paciente, cuando entraron a sacar el cuerpo extraño pasó no a la vía aérea, sino a la vía digestiva. Si pasa a la vía digestiva, la posibilidad que salga es altísima, 99.9. Y si pasa a la vía aérea, te la tienen que extraer con broncoscopía. Este paciente estaba debidamente confesado, rezado, venía temprano a clases y fue premiado, pues, pasó a la vía digestiva. Nosotros qué vimos entonces, primero en su tráquea una densidad de tomografía obviamente metálica, y en placa luego obviamente una aguja porque estaba por ahí, ¿no? Entonces, estas 5 densidades son básicas. Todo lo que esté en esta aula, absolutamente todo se reduce a estas 5 densidades. En radiología convencional, no hay más que eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este paciente, toda esta zona blanca, ¿qué cosa es? Un derrame. Es un derrame pleural. Para la radiología convencional, esto es una densidad ¿de qué? De agua. ¿El corazón qué densidad tiene? Agua. Acá está el hígado, ¿no es cierto? Acá está el hígado. ¿Qué densidad tiene el hígado? Agua también. Y existe un concepto muy importante que ustedes tienen que saber, que se llama el signo de la silueta. El signo de la silueta. Otro punto caliente que tienen que estudiar. Signo de la silueta. ¿Ya? ¿Qué es eso? Cuando dos estructuras de la misma densidad están juntos, no se diferencian entre ellas. El corazón tiene la misma densidad que el derrame y el derrame tiene la misma densidad que el hígado. Por consiguiente, todo esto parece una sola unidad.
yo no lo puedo diferenciar en una placa convencional. ¿De acuerdo? Obviamente las costillas son densidad de hueso, ¿no? ¿Eso qué será? Esto es plástico, deben ser botones. Pero para la radiología, este botón que es plástico, ¿en qué se convierte? En densidad metálica, porque es más blanco que el hueso. O sea, absorbe más rayos X que el hueso. ¿Ya? En rayos X convencional solo tenemos 5 densidades básicas y nada más que 5. Siguiente método que utiliza rayos X, fluoroscopía. Van a ver en el hospital cuando les muestre estos equipos que son arcos en sella, es un arco en sella. El paciente va acá. El paciente va acá. Acá hay un tubo de rayos X y acá hay unos detectores. En fluoroscopía tú puedes ver las cosas en movimiento. O sea, yo puedo ver cómo el bario, que es el contraste, está entrando a este estómago, pasa por este estómago, y yo puedo ver todo ese movimiento de las cosas. Como yo puedo ver cosas en movimiento, este aparato, ¿quién lo utiliza? Lo utilizan los traumatólogos cuando operan y meten clavos. Lo utilizan los neurocirujanos para poner clavos en la columna. Lo utilizamos los radiólogos para hacer drenajes. ¿Por qué? Porque yo puedo ver, estoy metiendo, digamos, cualquier elemento en el paciente, yo puedo verlo acá. Puedo verlo cómo está entrando. Ya, puedo verlo. Lo utilizan los cardiólogos para hacer marcapasos. Lo utilizan los gastroenterólogos para hacer CEPRES, que son CEPRES, colangio, pancreatografía, retrógrada, endoscópica. Todos utilizan este aparato que lo tenemos uno en rayos X, tenemos uno en sala, en caso del seguro. No sé en otros sitios cómo será. Pero utiliza muchos rayos X. Recuerden que estamos viendo las cosas cómo se mueven, ¿ah? Utiliza bastante radiación. Pero el equipo cuando utiliza más radiación de la necesaria se para. Automáticamente se apaga. Y le estás dando mucho, estás quemando mucho. ¿Ya? Luego viene el siguiente método, que es tomografía. ¿Tomografía qué método utiliza? ¿Qué energía utiliza también? Hemos dicho rayos X también. También rayos X. Pero una tomografía de abdomen equivale a 400 placas de tórax. ¿Ah? Ojo. Una tomografía de abdomen equivale a 400 placas de tórax. A nadie se mete al tomógrafo por si acaso, ¿no? O sea, todo el que entra al tomógrafo, tú ya has visto algo en eco o algo en rayos X. Y ese algo quieres caracterizarlo. ¿Ya? También pueden ser casos de abdomen agudo que vea de frente lo metes al tomógrafo porque sabes que hay algo, pero en general casi siempre hay algo previo. ¿Cuál es la idea? Esto que está acá adentro hay unos detectores. ¿Ya? Acá hay unos detectores y acá al frente hay unos tubos de rayos X. ¿Ok? Y acá entra el paciente. Entra aquí el paciente. Los rayos X salen en forma de hélices, como esto. Y finalmente, ¿qué obtienen? Finalmente, ¿qué obtienen? Obtienen un volumen. Obtienen un volumen, ¿ya? Obtienen un volumen. Es un cubo. Ese cubo de información es procesado y nosotros podemos disfrutar de las imágenes de tomografía. Pero se obtiene todo. O sea, si le hago una tomografía a esta aula, vamos a chequear todo, absolutamente todo lo que esté en este cubo que es el aula. Luego yo reconstruyo lo que quiero. ¿Ya? Reconstruyo lo que quiero ordenando el equipo en base a un software. En bruto obtiene la imagen de todos nosotros. Nuestros lentes, nuestros celulares, todo lo que esté en esta aula. Luego yo ordeno al equipo. Quiero ver solamente los de alta densidad, ver sus celulares, sus lentes, sus computadoras, mi correa, no sé. ¿De acuerdo? Y en tomografía, lo que vamos a medir qué cosas son densidades. Densidades. ¿Ok? Densidades. Todos son densidades. Por convención, el cero es agua. O sea que si yo le mido la densidad
a sus botellas de agua que están en su carpeta, debería tener 0. 0. Pero ¿qué pasa si esta agua ya no es el agua pura que tienen ahí, sino ya se convierte en limonada azucarada? ¿Cuánto de densidad tendrá? De repente 10. Si le meto más azúcar, 20. Le meto más y más azúcar, 25. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Va aumentando la densidad. ¿El aceite es más denso o menos denso que el agua? Menos denso. ¿No se acuerdan cuando éramos niños? En la escuela te decían mezclar aceite y agua. ¿El aceite dónde iba? Arriba. Entonces es menos denso. Por consiguiente, su densidad, ¿cuánto estará? Estará por aquí. Menos 70, menos 80. Hasta grasa, dice acá. Y lo más negro todavía es una densidad negativa, menos 1000. Negro completo. Y una bala, por ejemplo, un metal tendrá pues 1500, 2000 unidades Celsius. ¿Ya? O sea, yo puedo medir densidades por tomografía. Otro punto caliente de los que tienen que saber ustedes, ¿cuál es? Esto que se llama unidades Celsius. Estoy dando los puntos calientes, ¿ah? Que ustedes tienen que estudiar. Ya les he dicho que en mi examen tomo o para marcar o para desarrollar. Se me quería preguntar, pues, no sé, el agua tiene una densidad de, tendrán que rellenar 0 UH. UH significa unidades Celsius. ¿Ok? En tomografía, entonces, yo tengo cosas objetivas. El ojo humano, ¿cuántas densidades puede distinguir? ¿Cuántos grises diferentes puede distinguir el ojo humano? Más o menos unos 12. 12. ¿Acá cuántos grises hay? 1000 arriba y 1000 para abajo, 2000. Nosotros no lo podemos distinguir, pero el equipo sí. El equipo sí. ¿Ya? Por eso a veces me parece algo, me parece aire, pero cuando le mido tiene menos 100. ¿Y menos 100 qué es? Grasa. Grasa. ¿Ya? Un tumor de ovario que tiene abundante grasa, ¿cuál es? Eso han estudiado eso, me imagino, un poco en algún curso. En patología, ¿será? Teratomas, los teratomas. Los teratomas tienen grasa, tienen pelos, tienen calcio, ¿no es cierto? Cartílago, tienen todo. ¿Ok? Y eso yo lo puedo ver por tomografía. Yo lo puedo medir eso por tomografía. Por eso que no digo, cuando digo teratoma, digo masa de tanto por tanto, conteniendo material graso con una densidad de menos 120 unidades Celsius, conteniendo calcio con una densidad de pues más 800 unidades Celsius, y mi conclusión, signos tomográficos de teratoma. O podría ser también quiste dermoide, que significa lo mismo. ¿No es cierto? Ok. Bien. Aún el equipo nosotros tenemos que dividirlo en varias ventanas porque no podemos ver las 2000 densidades de un tiro, ¿no? Entonces, cuando yo quiero ver pulmón, aprieto un botón y al equipo le digo, quiero ver pulmón. Y en esta imagen estoy viendo el pulmón. Todo esto es el pulmón. ¿De acuerdo? Luego veremos qué es cada rayita de estas en su momento. Por ahora solo sabemos que es ventana de pulmón. Cuando quiero ver el mediastino, veo ventana de partes blandas. O sea, veo el corazón, los músculos, las zonas mamas, músculos. Si quiero ver hueso, ventana de hueso. Solo son botones. Lo único que el botón le ordena al equipo es quiero ver cosas de baja densidad, el pulmón. Quiero ver cosas de muy alta densidad, el hueso. Se acabó el cuento, son botones. Son botones. Ya. Recuerden que la imagen, como digo, se ha obtenido en bruto, ¿no es cierto? Es como cuando tú tipeas una carta. Tipeas tu carta en Word y luego, bueno, haces lo que te da la gana con las letras, ¿no? Pones tus letras góticas, no sé, pero eso ya es un trabajo ya del software, ¿no es cierto? Ya has tipeado. Igualito es esta cosa. Es muy importante el uso de contraste.
vamos a aprender también cuándo se pide contraste. ¿Ya? Vamos a ver cuándo se pide contraste. ¿Esto qué estructura anatómica es? La aorta. La aorta, sin contraste. La aorta con contraste, que bien se ve. Miren cómo aquí no se puede ver las cámaras cardíacas, ¿no? No se puede diferenciar una de otra, pero aquí sí, con contraste. Con contraste. Es muy importante que los alumnos sepan cuándo está contrastado y cuándo no está contrastado. Cuando pregunte en mis exámenes y en los pacientes preguntaré, ¿no está contrastado? Sí, no. Es clave saber si está contrastado el estudio. ¿Por qué? Porque este cuesta como 500 y este cuesta como 200. No solo económicamente. Si eres un médico auditor, el auditor que chequea la parte económica, ¿no? El clínico verá la parte clínica. Lo primero que va a ver un auditor es, ¿tiene contraste o no tiene contraste? Y le han cobrado contrastado. Viera uno contrastado, ya no, devuelvan la plata. Nuevamente. Han cobrado por no contrastado y era un contrastado. ¿Ya? Uno tiene que saber lo que está comprando. Y por eso estamos estudiando en esta clase, durante todas mis clases vamos a estudiar el mundo de las imágenes para que no les metan gato por liebre. Gato por liebre. ¿De acuerdo? Para que no te metan gato por liebre, ¿qué tienes que hacer de cualquier tema? Conocer lo básico. Conocer lo básico. Si no, estoy perdido como huevo en ceviche. La máquina, como es poderosa y es tomográfica, puede hacer diferentes tipos de reconstrucciones. Estos se llaman MPR, que significa reconstrucción multiplanar. Multiplanar. Puedo hacer un sagital de la rodilla, veo esta fractura de platinotibial, ¿no? Tengo un sagital acá de la rodilla también, y también veo un coronal. Este es un coronal de la rodilla y tengo una fractura multifragmentaria de platinotibial. Tengo un sagital de la columna y tengo esta retrolistesis, no sé, será de 5 a de 6, más fractura, ¿no es cierto? Esto se llama reconstrucción multiplanar. Igual por tomografía. Cuando yo era alumno, cuando yo era residente, no había esto, ¿eh? Yo solamente tenía esto nomás, solo tenía axiales. ¿Y dónde se hacían las reconstrucciones? En tu CPU, en tu cabeza. Tú veías todo en axiales y tenías que armar la imagen en tu cabeza, cuando yo era residente. Felizmente, ahora existe esto. Y con esto ya, pero recontra fácil. Recontra fácil. No hay que ser complicado, ¿ya? ¿Qué voy notando en mis 15 años de cátedra que tengo acá en la universidad? Más todo el trabajo que tengo con los residentes en este tiempo y probablemente de mi propia experiencia. Que los alumnos de medicina y los médicos complicamos la vida. La vida es fácil. Fácil y sencilla. Uno complica su vida. Y complica sus respuestas. Acá no hay mucho que pensar, ¿no? Eso lo puede ver cualquiera. No requiere ser un médico. Yo les aseguro que cualquier alumno de la universidad, de cualquier carrera, puede darse cuenta de eso. Suficiente con que haya ido a la escuela y haya aprobado primaria. Más que suficiente. Entonces, ustedes que son de medicina, no se estén complicando la vida con tonteras. Ya, todo es fácil. Nos han complicado la vida cuando hemos sido estudiantes, ¿no? Por eso en mi curso está proscrito leer el libro de Tessin Latarjet, el Rubiel y esas cosas están proscritas en mi curso. Son libros satánicos. Si traen, yo los voy a lanzar por la ventana inmediatamente. ¿No es cierto? No sirven para nada, ¿no? No sirven en medicina actual. Los alumnos deben saber anatomía. Pero más o menos ¿de qué nivel? Más o menos, yo diría que podría ser como el Vidal, más o menos. Uno de pregrado máximo. O quizá un poquito menos incluso. Pero bien. Bien sabido. Pues estar orientado de cómo funciona el cuerpo humano. ¿Cómo es el cuerpo humano? Eso me interesa que saber.
Pero cuando yo pregunte, si los alumnos no saben qué es el platillo tibial, yo no me enseño qué es el platillo tibial, ¿ah? Yo pregunto qué es eso y punto. Ustedes son de sexto ciclo, han hecho un año de anatomía. Sino que con la mala suerte que han leído libros que no debían. Decía sin problema. Cómprense un libro de tercero de primaria de Gruño y con eso van a estar mejor. ¿No es cierto? Existe lo que se llama la ley de Pareto. La ley de Pareto significa que con el 20% del esfuerzo puedes lograr el 80% de resultados. Y eso se aplica en todas las cosas de tu vida. Felizmente yo lo aprendí cuando era joven. Cuando yo era estudiante de medicina como ustedes, y todavía me acuerdo que me compré mi libro de la tarea de Ruiz, creo que era uno verde, como de 1500 páginas. A los 10 días de lectura sabía que iba a fracasar el ciclo, porque era imposible que yo pueda leer todo ese libro en esos 4 o 5 meses de la cátedra. No me acuerdo el libro que me conseguí, pero era un libro de 500 páginas que yo sabía que sí podía voltearlo. Yo sabía que para aprobar con la San Antonio yo requería 11, ¿no es cierto? Y sabía que si me leía bien el libro, la posibilidad, digamos, de lograr un 15 o 16 en el examen era alta. Pero eso son mis 1500 páginas de la tarea, que no iba a acabar jamás. Me leí ese libro, man. Y yo obviamente aquí me tiene parado, ¿no? Me lucía en anatomía y toda la vaina, ¿no? No hice caso a lo que me dijeron, porque sabía que iba a perder. Pero yo les he puesto en radiología un libro que yo sé que es para ganadores. Y no les he puesto a leer Pedrosa, por ejemplo, de radiología. El Pedrosa tiene 1000 páginas. El compendio de Pedrosa de radiología tiene 1000 páginas. Y hay a defensa y medio. En cambio, el Herring que les pongo es el mejor libro de radiología del mundo. Para pregrado. Para pregrado. ¿De acuerdo? Porque ya te cierne un buen material y es el material que estamos usando actualmente. Aún con ese libro, un residente de radiología hasta el primer año pudiese sobrevivir, por ejemplo, en el hospital. ¿Ok? Entonces también tienen que repasar un poco de anatomía, pero yo les aconsejo ver solamente fotos de qué cosa, de qué libro, del Métapo, así. Fotos, algunas fotos así. Un review. Pero no lean para nada sus libros de Rubières, cosas no. Porque en el Rubier, ¿qué va a decir? Que el cuboides tiene 30 caras, 80 huecos y 80 agujeros. Pasa el nervio radial, y pasa el cenital y el medial, no sé qué vainas, ¿no? Y que su aspecto posterior y el surco de no sé qué tontería. Eso no me interesa. ¿Ya? A mí me interesa que vean los alumnos y me digan que esto es una tibia. Y justamente yo me reía, ¿no? Me junto con los traumatólogos en el hospital y les digo, Eric, ¿estás enseñando en medicina? Me dicen, sí. ¿Qué les enseño a los alumnos? Les pregunto. Dice, por lo menos que reconozcan los huesos, me dice. Con eso yo estoy contento, ya acá les enseñaremos algo. Y en los tiempos que he venido enseñando, cuando les pregunto a los alumnos que reconozcan eso, y algunos no pueden reconocer. Y eso me preocupa, que no pueden reconocer la tibia, eso me... Ya no voy a renegar mucho, ya sé que no pueden reconocerlo, pero tienen que esforzarse poco a poco, viendo su libro de Nether nomás. O tiktokeando, te pongan tibia y ya van bien. Tiktokeando, ya. Todos los días TikTok. Pero no vean tonteras de TikTok. Sino tienen que ver cosas de esos temas. Y en vacaciones tengo otros temas que les interesen también. Pero en el tiempo de la carrera, que son 4 meses de estudio, que tienen que ver TikTok solo de medicina. Después ven ya aretes, no sé, de Victoria's Secret, tonteras. Para vacaciones. En vacaciones yo también veré, no sé, algunos modelos de carros interesantes, no sé. Ahora en clases, ¿qué voy a tener que ver TikToks también de temas de radiología? Estudiaré también yo un poquito. Esto se llama 3D. El 3D, ¿cuál es la idea? Ver la superficie. Si te hacen un 3D, que van a ver nuestro rostro, ¿ya? La superficie de nosotros. Pero no ves la parte interna. Acá como pueden ver el hueso, ¿qué cosa veo? La superficie. O sea, veo también la fractura, pero la superficie de la fractura es un 3D. Y nosotros esto lo rotamos, ¿no? Le hacemos dar vueltas por todos los ángulos, para arriba, para abajo, para todo lado. Nos ayuda bastante.
En la práctica les vamos a mostrar. Y esto se llama proyección de máxima intensidad. Con contraste, simplemente se le pide a la máquina que demuestre cosas de muy, muy alta densidad en movimiento. Y por eso que la máquina me puede dibujar, por ejemplo, este aneurisma de la radial, ¿no? Me puede dibujar los vasos. O sea, yo tengo esta posibilidad también como parte del software. Recuerda que obtuve un cubo, ¿eh? Pero luego voy haciendo un montón de cosas que lo hace el equipo a una velocidad impresionante, solo apretando botones. Hasta ahí con tomografía. ¿Alguna pregunta? Callad para siempre entonces. Siguiente método, ecografía. El ultrasonido de la ecografía, ¿qué energía utiliza? Ondas de sonido. Ondas de sonido. ¿Ya? La gracia es que el sonido atraviesa el cuerpo humano, mandamos la imagen a través de una sonda, de un transductor, lo lanzamos al cuerpo humano, choca con esta piedra, rebota el sonido, llega acá y es produce una sombra acústica. En esto, por ejemplo, que es una piedra. La ecografía es muy buena para órganos sólidos y para cosas que contengan líquido. Por ejemplo, nosotros hemos estado bañados en líquido por ¿cuántos meses? 9. Por eso que la ecografía es el wow para ver bebés, ¿no es cierto? Fetos. Es muy bueno para ver ¿qué cosa? Un derrame pleural, porque es agua. Es muy bueno para ver un absceso. Es muy bueno para ver una citis. O sea, todo lo que contenga agua, sea compacto, es bueno la ecografía. ¿Cuál es el principal riesgo de la ecografía? Que es un método operador dependiente. Operador dependiente, es muy operador dependiente. ¿Ok? Es diferente a que haga ecografía yo, que tengo 25 años de radiólogo, a uno que tenga 3 años de radiólogo. Porque siempre es tu kilometraje, ¿no? Es como un chofer, ¿no? O un piloto de avión. ¿Cuántas horas de vuelo tiene? Es diferente tener 1000 horas de vuelo que 5000 horas de vuelo. ¿Ok? Cada día se aprende algo. Como siempre les digo en todos los ciclos, ¿no? Ustedes, ¿cuándo supuestamente van a terminar medicina? Ustedes son de sexto ciclo, ¿no? Pero supuestamente van a acabar en 4 años. O sea, más o menos el 2030. Aprox. Entre comillas, terminar, porque hemos dicho que los médicos, ¿cuándo van a terminar la carrera? Nunca. ¿Yo ya acabé medicina? No. Sigo estudiando todos los días, man. Todos los días. ¿Cuándo realmente un médico termina de ser médico? Solamente cuando se jubila o decide ya no ejercer. ¿No es cierto? Todos los días hay un caso te entra ahí en imágenes o en cualquier especialidad que pues tienes que revisarlo bien, razonarlo bien y a ver qué manejo le vas a dar. ¿No es cierto? Por eso que lo más importante que los alumnos durante la cátedra, ¿qué tienen que aprender? Tienen que aprender a aprender. Tienen que aprender a aprender. ¿De acuerdo? Cuando yo acabé la especialidad, resonancia magnética recién estaba empezando en el país. Pero en Cusco yo vine a trabajar en resonancia, teniendo resonancias magnéticas. ¿Qué tuve que hacer? Aprender, ¿verdad? ¿Quién era mi profesor? Yo solito. Solange. Pero en base a lo que había aprendido yo de las demás cosas, o sea, extrapolando los conocimientos. Porque recuerden que la patología es una sola. O sea, esta piedra yo lo puedo ver por ecografía, como una imagen refligente con una sombra acústica, lo puedo ver por tomografía como una imagen hiperdensa, lo puedo ver por resonancia magnética como un vacío de señal, ¿no es cierto? Lo mismo voy a ver por diferentes métodos. Obviamente, para ver un cálculo, en medicina que utilizamos el término costo-efectividad. O sea, tengo que usar el método más barato, con mayor sensibilidad, mayor especificidad, para poder detectar algo. Y en este caso el método más sensible, más específico para piedras en la vesícula, ¿cuál es? Ecografía. ¿De acuerdo? No hay mejor que ese método. Y es barato. Me conviene. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Doppler, ¿qué cosa ve? Como ven estos carritos, ven acá unos carritos, ¿no es cierto? Veo un carrito que va a un sentido y otro que en otro sentido. Los colores son estos. Los que se acercan son rojos, los que se alejan son azules del transductor. Y por eso nosotros podemos ver diferencias de colores en la ecografía Doppler, que sirve para ver patología vascular. En su momento veremos más. La resonancia magnética es el otro método que tenemos. El otro método que tenemos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Me meten en este túnel, donde hay un gran imán. Acá adentro hay un gran imán. ¿De acuerdo? Este gran imán funciona a una temperatura muy baja y está bañado en helio líquido. ¿De acuerdo? Eso produce magnetismo. Y esto se llaman bobinas de radiofrecuencia. Entonces, la mezcla del magnetismo y la radiofrecuencia que se aplica al paciente produce imágenes. ¿Cómo? Pregúntenles a un físico. ¿Cómo? Es complicadísimo. Lo cierto es que van a obtener estas imágenes. ¿Ya? Estas imágenes. Y estas imágenes, para leerlas se requiere obviamente no ser físico, sino ser médico. ¿No es cierto? Me imagino que todos los alumnos saben cómo se llama esta cosa, ¿no? El cuerpo calloso, bueno. Si yo puedo ver el cuerpo calloso por tomografía, por resonancia, por ecografía en bebés, no en adultos, pero el mejor método es de resonancia, ¿no? Qué belleza, ¿no? Qué belleza la protuberancia, qué belleza el cerebelo, qué belleza el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Listo, entonces, pero yo no tengo que entender mucho finalmente cómo se produjo la imagen. Solo saber la idea nomás que es magnetismo, es radiofrecuencia, que no afecta a la célula, solo mi billetera, porque es caro, pero bueno. Caro, pero bueno. ¿Pero sirve para todo? No. Es muy bueno para ver qué cosa. Sistema nervioso, que es cerebro y columna, músculo esquelético y colangioresonancia, para ver coledo. En el resto de cosas es superior tomografía. Cada cosa tiene su indicación. Cada método tiene su peso, ¿ya? Es como en la cocina, ¿no? ¿La sartén sirve para hervir agua o no? De repente se puede hervir agua también, nadie dice que no. ¿Pero será lo ideal? No, ¿no es cierto? No. Igual en radiología, cada cosa tiene su papel en radiología. ¿Ya? Cada cosa tiene su papel en radiología. Y eso lo vamos a estudiar durante todo este tiempo. Ahora tenemos que nosotros almacenar imágenes, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo una placa. Así se guardaban las imágenes antiguamente, ¿no es cierto? Y estaban guardadas en unos archivos de placas que eran más grandes que esta obra, ¿no es cierto? En cambio, para el día de hoy las imágenes, ¿cómo se guardan? Se guardan en packs, ¿no es cierto? Se guardan en packs. Yo, por ejemplo, informo para la clínica y actualmente que se llaman las imágenes, vienen en un pack, ¿no? Vienen en un pack. Obviamente el que va a leer tiene que tener su contraseña, ¿no? de lo que va a leer, ¿no? Y cada radiólogo le van a asignar que se llama, le van a asignar su carga de trabajo, lo que va a leer. Entonces, ahora yo no requiero un almacén, digamos, de placas guardadas, ¿no? ¿Qué hacen las empresas o los hospitales o cualquier sitio donde se produzcan placas? Se compra una empresa, en este caso, hay un montón de empresas, ¿no? Digamos, esta empresa que se llama EDEN, que trabaja ¿con qué? Con nube electrónica. Trabaja con nube electrónica. Ya, pues si yo tengo acceso a esta imagen, también tiene el paciente, también tiene su médico tratante y también tiene su acceso al informe. También se puede descargar para que esté en tu celular.
cierto? Las cosas han cambiado entonces de los archivos de placas que estaban así amontonados a lo que es ahora. ¿De acuerdo? Nosotros en el seguro, por ejemplo, tenemos un tax que se llama el canterón. El canterón es el tax que Salud ha comprado. ¿Ok? Este el EDEN es el tax de la clínica Maxsalud. El regional también tiene su PAX, también tiene su marca que han comprado. Son vendedores, como comprar un Toyota, Mitsubishi, etc. ¿Ya? Listo. O sea, hasta ahí, más o menos, cómo son las imágenes, lo básico que tienen que saber. Obviamente tienen que leer su libro, ¿no? Su libro de Herring tienen que estudiar para las cosas que yo no haya dicho. ¿Cómo interpretar las imágenes radiológicas? ¿Cómo se interpretan las imágenes radiológicas? Para interpretar las imágenes radiológicas, obviamente hay que saber los principios primero físicos, y lo segundo hay que saber un poco de la anatomía básica del paciente. Cuando me preguntan, por ejemplo, a mí, ¿qué hueso es este? Yo inmediatamente digo, no soy veterinario, ¿no? Porque yo sé que este no es ningún hueso humano. Si yo pudiese hacer bien con dar algún diagnóstico de esto, no, porque yo soy médico. No tengo ni idea de lo que sea esto, ¿sí o no? Pero de cualquier cosa de medicina sí. O sea, yo tendría que reconocer primero que esto no es un hueso humano. Por eso que la base de la interpretación es la anatomía y la técnica. Cuando interpreto, obviamente una cosa muy importante es el sexo del paciente, ¿no? Y yo sé que esta es una paciente mujer y está bien. Y este es un paciente varón, simplemente. Si me dicen que este paciente es una mujer, ya yo me extrañaría, ¿no? ¿Por qué no veo las mamas? Ya me llamaría la atención, ¿no es cierto? Ya. Es diferente cuando uno es joven, el pulmón, por ejemplo, está todo limpio, y es diferente el pulmón de una persona adulta. Y el intersticio se engruesa. Es como la piel, ¿no?